Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que te encuentres muy bien. Nuevamente es un gusto estar con ustedes el día de hoy para la clase número 6 de biología. Ya hemos avanzado muchísimo. El día de hoy este material fue elaborado por la maestra Dulce Macedonio, maestra del turno matutino, y bueno, me corresponde ponerle un poquito de voz al video. El tema del día de hoy es funciones de los organelos celulares. Antes de iniciar el tema, haremos un breve repaso para recordar la gran mayoría de cosas que hemos visto y para ponernos un poquito en contexto. Recordamos que nuestra clase es biología, por lo tanto estamos en el estudio de los seres vivos y en la clase número 2 mencionamos las características de los seres vivos. La primera de ellas, te recuerdo que es estar formado por al menos una célula. Y de acuerdo al número de células, los organismos se clasificaban como unicelulares cuando solo tenían una célula y pluri o multicelulares cuando poseen dos o más células. Es decir, de dos para arriba son pluri o multicelulares. Como ejemplo de organismos unicelulares tenemos a las ya conocidas bacterias, que hemos hablado mucho de ellas, solo poseen una célula, mientras que plantas, animales, la gran mayoría de los hongos y la gran mayoría de los protistas son pluricelulares. Muy bien, seguimos avanzando. También en clases anteriores ya habíamos visto con la maestra Mayra que las células, estas unidades básicas, independientes y funcionales de la vida, se pueden clasificar de una primera manera como procariotas o eucariotas. Vimos con la maestra Mayra que las células procariotas son más pequeñas que las eucariotas. Además, no tienen estructuras internas, es decir, no poseen organelos celulares, por lo cual se dice que son desorganizadas, ya que el material genético o genoma o ADN se encuentra disperso en su interior. Por otro lado, la maestra Mayra también nos mencionó que las células eucariotas son más grandes, son más organizadas, tienen diferentes formas y en su interior poseen estas estructuras que conocemos como los órganos de la célula y que cuyo nombre correcto es organelos celulares. Muy bien. Y en la siguiente diapositiva, la maestra Dulce te hizo una tablita para que tú puedas repasar esas características de las células procariota y eucariota. Te la dejo para que leas y recuerda además que este video lo puedas ver cuantas veces quieres para poder seguir aprendiendo más. También, siguiendo con nuestro video, en la clase de la semana pasada con la maestra Rosy, viste la segunda parte de la clasificación de las células, que las células eucariotas pueden dividirse en célula animal y célula vegetal. Y con la maestra Rosy aprendiste que las células animales generalmente son un poquito más pequeñas que las vegetales, poseen organelos celulares, su núcleo generalmente está al centro de la célula. Además, pueden ser generalmente redondas, aunque no todas las células animales son redondas, y que carecen de cloroplastos y pared celular, que son organelos exclusivamente de las células vegetales, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces aquí aparecerá la imagen de la célula vegetal. A diferencia de la célula animal, generalmente tiene una forma rectangular o cuadrada. Son un poquito más grandes que las células animales. El núcleo no se encuentra generalmente al centro porque la vacuola, que es muy grande en las células vegetales, empuja un poco al núcleo hacia
la orilla de la célula. Y aquí podemos ver los cloroplastos, que son exclusivamente de las células vegetales, porque recordemos que las plantas son autótrofas, es decir, producen su propio alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis. Y los cloroplastos les ayudan a llevar a cabo ese proceso. También, además de su membrana, poseen una estructura extra llamada pared celular, que es mucho más rígida. ¿Por qué? Porque las plantas generalmente están expuestas a la intemperie, a las altas temperaturas, a la lluvia, a la desecación, a que vengan otros, de organismos como pueden ser las ardillas que viven en las plantas. Entonces necesitan células más rígidas. Y también en la siguiente diapositiva, la maestra Dulce te preparó una tabla para que también vuelvas a recordar y analizar esas diferencias entre la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Y bueno, ahora sí, recordando todos estos conceptos que son muy importantes, vamos a lo que nos toca el día de hoy, que es hablar acerca de los organelos celulares. Recordamos, la célula eucariota es aquella que posee organelos celulares. ¿Qué es un organelo celular? Para entenderlo un poquito mejor, vamos a hacer una pequeña analogía. Dentro de nuestros cuerpos, nosotros tenemos órganos como un corazón, un hígado, 2 pulmoncitos, 2 riñones, un estómago. Bueno, las células también en su interior poseen órganos, pero son obviamente mucho más chiquitos y reciben el nombre de organelos celulares. Y en esta imagen te los presento. Vamos a hablar muy general de ellos porque existe mucha información al respecto, pero lo que queremos que aprendas hoy es básicamente las funciones de estos organelos. Comenzamos siempre con el núcleo porque el núcleo es quien coordina las funciones de toda la célula, es decir, coordina las funciones de cada uno de los organelos y que además ya sabemos que contiene el genoma, también llamado material genético, también llamado ADN. Y también ya sabemos, por la explicación de la semana pasada, que generalmente se encuentra el centro en las células animales y a un ladito en las células vegetales. Muy bien, tenemos también el retículo endoplasmático liso y también por aquí verán que existe un retículo endoplasmático rugoso. Y aquí están, este es el rugoso y este es el liso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a simple vista podemos ver que en el rugoso existen unas bolitas o puntitos negros y en el liso no existen esas bolitas o puntitos negros. Y miren, aquí arribita podemos ver esas bolitas o puntitos negros con el nombre de ribosomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos retículos? El rugoso posee ribosomas, es decir, posee estos puntitos negros, y el liso no. Ambos van a producir materiales necesarios para la célula, pero el rugoso produce proteínas y el liso, que les recuerdo no tiene ribosomas, produce lípidos. ¿Qué es un lípido? Una grasa. Que las grasas, ya veremos más adelante también, que son necesarias para el cuerpo humano, pero también hay que cuidar los alimentos que comamos que no tengan tantas grasas. Bueno, y como ya hablamos de estos puntitos negros que podrán ver que se encuentran distribuidos en toda la célula, se conocen como ribosomas. Su función es sintetizar proteínas, es decir, producir estas proteínas que son necesarias para el trabajo de la célula. Muy bien, vamos a seguir un poquito el orden. El siguiente es el aparato de Golgi, que como puedes ver es esta estructura que parecen unos sacos o membranas apiladas una sobre otra. La función del aparato de Golgi es recibir las proteínas, terminarlas de ensamblar y distribuirlas. Es decir, funciona como una bodega o centro de mando a donde llegan las proteínas, él las ensambla, las deja perfectamente armadas y las envía
a donde se requiere. Bueno, después del aparato de Golgi aparece el lisosoma, que también es esta bolsita membranosa. Los lisosomas son como los basureros celulares que se encargan de digerir o destruir aquellas cosas que a la célula no les sirvan para que las convierta en desechos más pequeños y la célula las puede eliminar. También tenemos esta estructura un poco más larga que se conoce como la mitocondria. La mitocondria tiene una función súper importante, ya que su función es producir energía. Ni la célula ni los seres vivos podemos estar sin energía, ya que esa energía es la que nosotros necesitamos para realizar cada una de nuestras actividades. La mitocondria produce energía. Tenemos por aquí también un flagelo que si quisiéramos describirlo de manera simple y cotidiana, pues podría ser como un pelito. No todas las células poseen flagelos, pero algunas sí. Y el flagelo ayuda a la movilidad de la célula, es decir, ayuda a que esta célula pueda tener un poco de movimiento. Tenemos los centriolos, aquí están. Los centriolos son organelos que generalmente solo se encuentran en las células animales y participan en el proceso de división celular, es decir, en la formación de nuevas células. Tenemos también las fibras de citoesqueleto, que son como estos, vamos a llamarles espaguetitos, que se encuentran también por toda la célula. El citoesqueleto es un organelo que le da forma a la célula, para que digamos que la célula no esté completamente como una masita aguada. El citoesqueleto es de alguna manera el esqueleto de la célula. Tenemos también aquí otro lisosoma, que ya los vimos. Los lisosomas ayudan a digerir los desechos para su posterior eliminación. Tenemos las vacuolas, que también hay que recordar, en las células animales existen muchas vacuolas más pequeñas. En las células vegetales existe generalmente solo una vacuola, pero es mucho más grande. ¿Cuál es la función de la vacuola? Almacenar nutrientes. Pudiera ser agua, pudieran ser carbohidratos, pudieran ser otros nutrientes que requiere nuestra célula. ¿Para qué los almacena? Para que cuando los necesite, los tenga a su disposición. Tenemos aquí también los cloroplastos, que son exclusivamente de células vegetales y que le van a ayudar a la célula vegetal a producir su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis. También por aquí lo está tapando un poquito los botones, pero es la pared celular. Hay que recordar que esa pared celular es exclusiva totalmente de las células vegetales porque es una pared rígida que le da defensa y protección. Y bueno, también te quiero mencionar la membrana celular, que en la próxima clase con la maestra Elsa la verás más a detalle. La membrana celular es todo el borde exterior de la célula y su función muy en general es regular qué entra y qué sale de la célula. Si quisiéramos hacer una analogía, podríamos decir que la membrana es como el periférico, rodea toda la célula, así como el periférico rodea toda la ciudad, y para entrar o salir de la ciudad hay que atravesar el periférico. Lo mismo, para entrar o salir de la célula hay que atravesar la membrana. Es muy importante, ya la maestra Elsa te hablará más a detalle de ella y también te hablará también más a detalle del citoplasma, que el citoplasma es todo el líquido que se encuentra dentro de la célula y donde están todos los organelos, es decir, toda esta partecita de adentro que puedes ver como en un color un poco naranjita, se llama citoplasma. Su función muy en general es nutrir a la célula para que ésta siempre se encuentre en perfectas condiciones para trabajar.
Recuerda que todos estos organelos son de células eucariotas y que hacen que la célula sea esta unidad básica, independiente y funcional de la vida. Muy bien. Y bueno, ahora que terminamos la explicación de estos organelos, me voy a ir como siempre a que revisemos rápidamente nuestra tarea de esta semana. Es la tarea o actividad número 6. Y bueno, primero vas a tener que contestar dos preguntitas muy sencillas que ya vimos en videos anteriores, que ya te volví a explicar. Posteriormente también vas a llenar este cuadro con las funciones de cada uno de los organelos. Todas te las he explicado, pero también puedes apoyarte de tu libro de texto o si tienes de internet. Muy bien. Y al final también vas a contestar otras dos preguntas relacionadas con la importancia de las funciones celulares y del descubrimiento del microscopio. Que acuérdate que es muy importante porque las células son muy pequeñas que no podemos verlas y si no existieran estos elementos como el microscopio, pues no podríamos saber cómo funcionan, cómo trabajan y qué hay en su interior. Posteriormente, cuando hayas contestado todas las preguntas y llenado tu tabla perfectamente bien, pues esperamos que nos hagas llegar tu tarea a través de Classroom. Espero que te encuentres muy bien. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces necesites. Quédate en casa, cuídate mucho y nos estaremos viendo pronto.